Mis amados hermanos, Dios me los bendiga. Una vez más estamos en esta red donde podemos comunicarnos con ustedes a través de estos micrófonos del YouTube. Dios bendiga a todos los que trabajan en esta compañía. Mis amados hermanos, en esta preciosa mañana, pues una vez más vengo delante de nuestro Dios Todopoderoso primeramente y después de ustedes. Perdón. En esta mañana quiero hablarles cómo nosotros debemos andar. Dice, dice en la palabra del Señor que debemos imitar a Dios, ¿verdad? Y el tema precisamente, mis amados hermanos, dice, imitadores de Dios. Esto es tan importante, mis amados hermanos, o amigos, o personas que aún no han escuchado de Dios. Hay muchas personas en las calles que cuando platicamos con ellos, hablamos con ellos, muchos no conocen. Pero antes de comenzar esta palabra, mis amados hermanos, quiero hacer una oración dándole la honra y gloria a nuestro Padre Celestial a través de nuestro Señor Jesucristo. Padre bendito Dios del cielo, venimos ante ti una vez más en esta preciosa mañana, Señor. Sé tú, mi Dios, tocando los corazones. Sé tú, mi Dios, quebrantando los corazones de aquellos que se han alejado de ti, aquellos hermanos que están desanimados, Señor. Te ruego, Dios eterno, que seas tú, Señor, cambiando la mente a una mente, Señor, Padre Santo bendito, temerosos delante de ti. Y aquellos que no te conocen, Señor, te ruego, Señor, que en este día, Señor, abra sus corazones. Quizás, mi Dios amado, tienen problemas. Quizás, mi Dios amado, necesitan un alivio. Quizás, mi Dios amado, necesita una palabra de ti, mi Dios amado, en sus corazones. Padre, en esta preciosa mañana, Señor, o en este día, en este día, Padre Santo, venimos ante ti, oh Dios eterno, porque sabemos, Señor, que los tiempos son diferentes en algunos otros países, bendito Padre Celestial. Dios Todopoderoso, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, te ruego, Señor, que llegue estas palabras en el corazón de aquellos que lo necesitan, Señor. Así como tú me liberaste, mi Dios amado, así te pido por cada uno de mis hermanos, Señor amado. En el nombre de Jesús, amén y amén. Mis amados hermanos, entonces entramos en este tema tan importante. ¿Por qué nosotros debemos ser imitadores de Dios? Porque, mis amados hermanos, cuando somos sacados del mundo, aprendemos algo mucho más precioso de lo que nosotros hacíamos antes. Antes hacíamos lo que queríamos, pecábamos, estábamos apestosos de pecado, pero hoy en día el Dios Todopoderoso nos ha dado su palabra para que nosotros seamos ejemplos de Él aquí en la tierra. Seamos, mis amados hermanos, personas diferentes, no como antes que éramos de vocabularios horribles, mis amados hermanos. En nuestra boca antes, mis amados hermanos, quizás no salía algo bueno, pero ahora, mis amados hermanos, la palabra del Señor dice imitadores de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿de qué manera nosotros podemos imitar a Dios? Es que nosotros tenemos que vivir en santidad, tenemos que andar conforme la palabra del Señor nos enseña. En su capítulo 5 de Efesios, ahí podemos ver lo que dice el primer versículo, mis amados hermanos, solo 2 versículos y después hablaré otros versículos de la Biblia. Pero es realmente, mis amados hermanos, donde el Señor nos habla todos los días, nos llama todos los días, los verdaderos cristianos, los que hemos sido transformados por el Espíritu del Dios Altísimo. Él es el que nos transforma. Yo no te puedo transformar, el pastor no te puede transformar, ningún hombre sobre la tierra te puede transformar. Te puedo llevar o te podemos llevar la palabra, pero no, el cambio lo hace el Señor a través de su Santo Espíritu. Por eso dijo nuestro Señor Jesucristo que no los dejaría huérfanos a los discípulos, a los apóstoles. Entonces, ¿de qué manera se hizo esto el Señor? Es a través de su Santo Espíritu. Entonces podemos ver en este capítulo 5, mis amados hermanos, verso 1, dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, dice. Imaginen, mis amados hermanos,
Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Cuando Pablo escribía esto, mis amados hermanos, yo pienso que él ha de haber sido, qué privilegio tenemos nosotros, su iglesia de Cristo. Porque ser hijos de Dios en el Antiguo Testamento en ninguna parte aparece. Dice a los profetas, les dijo hijo de hombre, pero a nosotros nos llama hijos. Qué privilegio, mis amados hermanos. Debemos de tener temor cuando leemos este pasaje de la Biblia. Yo pienso que Pablo estaba encadenado, estaba encarcelado, y qué sé yo, en dónde se encontraba Pablo cuando escribió este mensaje para nosotros, esta parte de la palabra del Señor que fue dado a él de parte del Espíritu Santo. Entonces, mis amados hermanos, de veras debemos nosotros ser diferentes que el mundo. Debemos, mis amados hermanos, ser luz, ser realmente hijos del Dios Altísimo y no hijos del diablo, porque Dios es el que nos da ese privilegio de ser llamados sus hijos, mis amados hermanos. Y esto es una cosa muy, debemos de tomar muy en cuenta, mis amados hermanos. Mire lo que dice el versículo 2. Dice, ¿por qué ejemplos tenemos, mis amados hermanos? Nosotros no podemos decir, oh, es que yo no puedo, es que uno no puede. Pero Dios, que nos ha dado su palabra, podemos entender, podemos andar conforme a la voluntad de Dios. Mire lo que dice el segundo versículo de su capítulo 5, dice, y andad en amor, dice, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Amados hermanos, qué deliciosa palabra, qué hermosas palabras. Esto es algo, mis amados hermanos, podemos entender de que nuestro Señor Jesucristo lo hizo todo por nosotros. Todo lo hizo por nosotros. Entonces, nosotros tenemos que recordar lo que la Escritura nos ha enseñado. Porque dice en el capítulo 4, mis amados hermanos, dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad habéis oído y habéis sido por él enseñado, conforme a la verdad que está en Jesús. En otras maneras, mis amados hermanos, lo que quiere decir esos dos versículos del capítulo 4, dice, antes éramos tan pecadores, éramos tan, mis amados, desordenados mentalmente, espiritualmente, mis amados hermanos. Pero ahí nos recuerda que el Pablo nos recuerda que si de verdad hemos aprendido lo que Dios ha hecho a través de su Hijo amado Jesucristo para con cada uno de nosotros. Entonces, mis amados hermanos, es importante que nosotros andemos como luz, andemos como imitadores de Dios, andemos en justicia, hagamos las cosas para Dios. Y no porque estoy yo en este lugar hablando de la palabra, si yo me voy a sentir en santidad. No, nosotros tenemos que andar en santidad en donde quiera que estemos. Si estamos en el súper, si estamos en el trabajo, si estamos en la casa del Señor, si estamos con los hermanos, juntamente ahí donde más nosotros debemos comportarnos, mis amados hermanos, como hijos verdaderos de Dios. Que ya no haya bromas pesadas en nosotros. A mí me costó dejar esa costumbre, mis amados hermanos, de bromear pesado. A veces tira uno indirecto. Y esto no es agradable delante del Señor. Ya para el Señor, mis amados hermanos, seamos obreros. Obreros elegidos por nuestro Dios. Predicadores de la palabra del Señor. Porque esto es importante, mis amados hermanos. Ejemplos tenemos en la Biblia. Ejemplos tenemos en la palabra del Señor. Yo los voy a llevar, mis amados hermanos, en primera de Pedro 2, capítulo 2, verso 21 dice, mira mis amados hermanos, para esto
hemos sido llamados. Para esto hemos sido instruidos en la palabra del Señor. Para que andemos en luz. Vendrán pruebas, vendrán odios a través de los amigos, de la familia, lo mismo, mis amados, o de la propia iglesia. A veces no nos entendemos, pero nosotros debemos tener un cambio de verdad. Porque nosotros vamos a padecer muchas cosas por causa de la palabra del Señor. Mire lo que dice la palabra del Señor en Primera de Pedro, capítulo 2, verso 21, dice: pues para esto fuisteis llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplos, para que sigáis sus pisadas. ¿Qué es el ejemplo que nos ha dejado Cristo Jesús? Cristo Jesús, mis amados hermanos, fue perseguido, fue odiado, fue, mis amados, desechado. ¿Por qué? Porque hablaba con justicia. Porque era el Señor Jesús, un Jesús, un hombre enviado por nuestro Padre Celestial. Entonces Él sufrió. Entonces nosotros no debemos de negar cuando nosotros nos maltraten. En el principio de la Escritura, en Génesis, dice: el que te maldijere, dice, yo los maldeciré, dice Dios. Pero ahora, dice nuestro Señor Jesucristo: el que te maldiga, bendícelo. Entonces es una bendición para nosotros. Que no entre odio en nuestro corazón, que no entre esas cosas que teníamos antes. Porque nosotros estamos aprendiendo bien en Cristo, porque nosotros nunca vamos a llegar a entender la palabra del Señor, que el Señor nos habla todos los días. Entonces, ejemplos tenemos a través de nuestro Señor Jesucristo, que Él fue perseguido, pero más sin embargo dice que Él se entregó por amor a nosotros. Y olor fragante para nuestro Padre Celestial, porque le cumplió a su Padre. Entonces, nosotros tenemos ejemplos y tenemos que seguir los caminos del Señor. Si el Señor anduvo hora tras hora predicando, mis amados hermanos, nosotros tenemos que hacer lo mismo. Entonces, esto es un llamado para ustedes, mis hermanos, que aún todavía andan en las tinieblas. O si ya estás dentro de la iglesia y estás aprendiendo, sígame, amado hermano, mi amigo, que te invito en esta preciosa mañana para que te presentes delante de Dios como olor fragante delante de nuestro Dios. Mire lo que dice el siguiente versículo, mis amados hermanos. En Primera de Juan, capítulo 3, verso 16, dice: y en esto hemos conocido, ¿qué es lo que hemos conocido? El amor de Dios. Hemos conocido el amor en aquel en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Miren, mis amados hermanos, podemos decir: ¿cómo voy a dar la vida por alguien que no lo conozco? Cristo lo vino a hacer por nosotros. Cristo nos vino a despertar de ese sueño de odio que teníamos nosotros. Ahora nosotros tenemos una visión, tenemos una tarea, mis amados hermanos, donde nosotros tenemos que ser imitadores de Dios, ser hijos de Dios, como dice el tema, mis amados hermanos, imitadores de Dios. Esto es tan importante, mis amados hermanos, que en nosotros no haya odio contra nuestro hermano. Si tu hermano te está quitando la casa, déjaselo. Dice la palabra del Señor que nosotros debemos hacer tesoros en el cielo y no en la tierra. Porque, mis amados hermanos, nosotros tenemos años contados. Si vivimos 60, 70, 80 años, qué bueno, gloria sea al Señor. Pero la verdad, mis amados hermanos, nosotros no tenemos asegurada nuestra vida en esta tierra, donde sí vamos a tener vida por los siglos de los siglos, si nosotros hemos llegado a conocer a Dios y hemos caminado en el camino, en sus mandamientos, mis amados hermanos. Vamos a glorificar a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Tú escoges tu camino. Hay dos caminos en esta vida: o escojas lo bueno o lo malo.
está en ti en escoger, porque Dios ya dio su Hijo por cada uno de nosotros. Dios ya nos eligió a nosotros, pero si nosotros elegimos uno del camino más ancho, mis amados hermanos, no hay un camino ancho que nos lleva a la vida eterna. Solamente Cristo nos lleva delante de nuestro Padre Celestial. Mire lo que dice el siguiente versículo, mis amados hermanos. Eso se encuentra en Colosenses capítulo 1, verso 8, dice, y que también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Y el capítulo 3, verso 14 dice, y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Cuando un hermano, mis amados hermanos, reconoce que somos verdaderamente hijos de Dios, él a través del Espíritu, como habla en este capítulo 1, verso 8, dice que aquel conoció a Pablo, era otro siervo, era otro consiervo que estaba en ese lugar donde Pablo llegó en Colosenses, mis amados hermanos. Él reconoció y dijo, ustedes son de mis hermanos, son hijos de Dios. Entonces, allí hay mis amados hermanos, de verdad, nosotros conocemos a aquel que anda en Cristo Jesús. Cuando andamos en el Espíritu de Dios, cuando el Espíritu Santo está con nosotros, mis amados hermanos, nosotros vamos a reconocer quiénes son las personas. Tú evangelista, tú pastor, no te creas. Dios revela su verdad a sus siervos. Así que debemos de tener temor, mis amados hermanos, porque esto es tan importante que Dios nos enseña todos los días. Esto es tan hermoso, mis amados hermanos, ser hijos de Dios, ser imitadores de Dios, andar en su justicia, andar en la verdad, no mentir. Ninguna mentira salga de vuestros labios, mis amados hermanos. Y vamos a leer el último versículo, mis amados. Bueno, 2 versículos más. Dice en esto, mis amados, Santiago, dice, Santiago capítulo 2, verso 22, dice, y no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfecciona por las obras. El verso 23 dice, y se cumplió en las escrituras que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por fe. Entonces, mis amados hermanos, todo lo que hagamos nosotros es por fe, a través de nuestro Señor Jesucristo. Esto es agradable delante de Dios. Esto es algo, mis amados hermanos, que nosotros tenemos que creer por fe, que nuestro Dios Todopoderoso nos ha declarado que nos va a rescatar, que nos ha declarado que está con nosotros. Dice que envía a sus ángeles alrededor de los que le temen. Entonces nosotros, mis hermanos, tenemos que confiar, tenemos que entregarnos por completo a Dios. No tenemos que limitarnos, porque Dios está con nosotros, porque Dios está en cada uno de los que le adoramos en espíritu y en verdad. Por fe, mis amados hermanos, seamos imitadores de Dios. Mis amados hermanos, hasta aquí ha llegado este mensaje. Que Dios me los bendiga. Dios bendiga a las personas que están trabajando en esta redes social del YouTube, mis amados hermanos. Voy a hacer una pequeña oración para dar determinada esta reflexión. Amado amigo, amiga, abre tu corazón a Cristo Jesús. Solamente Él te puede cambiar. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor, por esta reflexión que me has dado, por esta porción de la palabra que me has llenado en esta preciosa mañana, Señor. Gracias, Señor, te doy por aquellas personas que van a escuchar este mensaje, Señor amado, que llegas hasta los últimos rincones de la tierra, Señor. Seas tú transformándolos a través de tu Santo Espíritu. Sea tu Santo Espíritu, Señor, tocándolos, mi Dios Todopoderoso. Dios, que el mensaje, Señor, llega hasta los hogares más humildes, más lejanos de la tierra, Señor amado. Te ruego, Señor, que seas tú abriendo los oídos
y el corazón de cada persona, Señora. En el nombre de Jesús, Señor amado, te doy gracias, Padre Santo, en esta preciosa mañana. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén.